Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Saludos, amables amigos. Estamos nuevamente por OIDE Digital TV y en esta oportunidad en el programa Liderazgo Emprendedor. Y estamos nada menos que con Eduardo Gil Mora, quien es un experto en todo lo que es ecología, es biólogo vinculado a la Universidad San Antonio Abad del Cusco y es un conocido investigador en ciencias naturales y biológicas. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, grato de saludarte, César, y un cordial saludo también a todos quienes nos siguen. Una pregunta que tenemos que no la podemos obviar es, estamos en la semana del Día del Medio Ambiente, la Semana del Ambiente. ¿Cómo nos va en ese tema? ¿Cómo estamos en los problemas ambientales, mi querido Eduardo? Bueno, creo que aquí hay que analizar esto bajo dos puntos de vista. Por un lado, entiendo que el avance importante que ha hecho el país a través de los diversos sectores y particularmente a través del Ministerio del Ambiente. Desde la creación del Ministerio del Ambiente el 2008 a la fecha, se han trabajado una serie de iniciativas, avances en cuanto a la legislación ambiental. Tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la política ambiental nacional a nivel, obviamente, del país. Y tenemos también en los gobiernos regionales el Sistema Regional de Gestión Ambiental y en las municipalidades tenemos el Sistema Local de Gestión Ambiental. Además de eso, se han propuesto ciertamente estándares de calidad ambiental en el país y hay 5 estándares aprobados. ¿Cuáles son? Estándares de calidad de aire, estándares de calidad ambiental agua, estándares de calidad ambiental ruido, estándares ciertamente de calidad suelo y estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes. Además de eso, también tenemos varios límites máximos permisibles que podemos contarlo en algunos cientos en realidad. Por lo tanto, esto es la parte normativa, la parte estructural también se ha avanzado. Pero de esa parte normativa hay otro escenario que todavía falta la implementación, la operacionalización. Quizá debemos poner algunos ejemplos para explicar bien este tema que a mi juicio es importante en el país. Por ejemplo, no todas las ciudades medianas y grandes en el país cuentan con una gestión adecuada de residuos sólidos. Hay cientos o miles de botaderos clandestinos, en algunos casos botaderos adecuadamente, digamos, controlados, pero no tenemos rellenos sanitarios ni disposición final de residuos sólidos generados en el país. Igualmente, no tenemos, por supuesto, plantas de tratamiento de aguas residuales generadas en las ciudades, sean aguas residuales domiciliarias, aguas residuales provenientes de ciertas industrias, aguas residuales provenientes de centros hospitalarios, etc. Por lo tanto, estamos a la deriva en este caso sin una gestión adecuada y contaminando ríos, lagunas y ciertamente en el sector costero al mar. Eso es un tema importante. Un tercer aspecto que debiéramos de avanzar, y por supuesto eso es una iniciativa de los gobiernos regionales y de las municipalidades, es la calidad del aire que respiramos. Lima, la capital de nuestro país, es una de las ciudades más contaminadas en América Latina. Y ciudades de altura como Cusco, Puno, Ayacucho, Huancayo, etcétera, igualmente, por supuesto, porque son... A pesar de que están en altura. A pesar, no, eso es precisamente un factor, digamos, vinculado a una contaminación, aun cuando las concentraciones son menores, por supuesto, que en la costa, en Lima principalmente, pero aquí con la altura, con la altitud, obviamente introducimos en nuestros pulmones mayores volúmenes de aire. Nosotros los andinos tenemos grandes pulmones, un mayor número de glóbulos rojos. ¿Con qué finalidad? Para introducir grandes volúmenes de aire y captar una concentración que requiere, de oxígeno que requiere nuestro organismo. Por lo tanto, aun cuando las concentraciones sean más bajas, al introducir mayores volúmenes, afectamos ciertamente a nuestra salud. Y la famosa frase, Eduardo, hay que respirar aire puro, no funciona en las alturas.
En cierto sentido no funciona. ¿Por qué? Porque las fuentes de generación de estos polutantes o contaminantes, las fuentes de contaminación son diversas. Una de las primeras fuentes más importantes que debe de ser manejada, gestionada adecuadamente es el parque automotor. En Cusco, hace algunos años atrás, hicimos un estudio y una propuesta respecto de cuál era la vida media de los vehículos. Aquí en Cusco, hace unos 10 años, era 21 años la edad media de los vehículos. En todo caso, ahora, por supuesto, está bajado ligeramente, estamos alrededor de 17 o 19 años como los vehículos que transitan fundamentalmente los de servicio público. Entonces, este es un tema. Además de eso, son las otras pequeñas industrias familiares, artesanales, etcétera, como por ejemplo la fábrica de tejas, la fábrica de ladrillos, etcétera, y las chicharronerías, pollerías, pizzerías, etcétera, que son abundantes, por supuesto, en nuestra ciudad. Y la dirección predominante del viento en Cusco viene del sur hacia el centro histórico, y Cusco está rodeado de colinas. Por lo tanto, allí se genera una mayor concentración de estos contaminantes que afectan, por supuesto, al común de los ciudadanos. Y el impacto del turismo, por ejemplo, en Cusco, Cajamarca, Arequipa, Huancayo y ciudades donde hay bastante afluencia de turistas, ¿cómo nos va en ese sentido la defensa del medio ambiente? Sin duda, hay algunos avances, como reitero, ordenanzas municipales que, digamos, promueven políticas públicas, pero la operatividad es lo que está faltando. Eso significa falta de gestión. Obviamente, los gobiernos locales tienen que ingresar en este tema que es fundamental a efecto de brindar, por supuesto, calidad de aire adecuado, un confort adecuado, seguridad sin duda alguna, ciclovía sería interesante y escenarios realmente que son materia de gestión, en este caso del gobierno local sustancialmente. Ojalá que ahora que estamos entrando a campaña electoral y donde hemos de ver, por supuesto, un grupo de candidatos a alcaldes municipales o distritales tengan en consideración esta variable ambiental en sus políticas y en sus propuestas para que en realidad tengamos un ambiente, un escenario habitable, adecuadamente habitable y ciertamente sin contaminación, sin riesgos para la salud y obviamente sin deterioro ambiental en nuestros recursos naturales. ¿Estamos cumpliendo o cumpliremos los objetivos del milenio con relación precisamente a la defensa del medio ambiente? ¿O vamos Bueno, a quedar en deuda? Sí, hay algunos compromisos, que yo los llamo compromisos país. Esos son compromisos nacionalmente determinados. Y aquí hay varias cosas. Por ejemplo, entre uno de ellos se dice que el 100% de las aguas residuales, esto al 2021, al 2021, porque eso ha sido del 2011 al 2021 en ese decenio, en esa década. Y, y se dice de que el 100% de las aguas residuales generadas en las ciudades deben ser tratadas e inclusive deben de ser recicladas. Lamentablemente no hemos cumplido con este planteamiento y no tenemos una propuesta para el siguiente decenio. Creo que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente correspondiente, la Comisión de Ambiente en el Congreso, etcétera, debieran retomar ese tipo de actividades que son fundamentales a efecto de que el Perú pueda, digamos, constituirse en un país que tiene no solamente un marco jurídico, sino compromisos que deben ser cumplidos. Un segundo aspecto aquí, mi estimado César, es que en el Perú debiéramos de reforestar y forestar. Tenemos millones de hectáreas erosionados. Entonces, el compromiso país en este tema, lógicamente, es reforestar por lo menos 3.500.000 hectáreas en un periodo de tiempo al 2030. Sin embargo, creo que la escasa decisión que han tomado los gobiernos regionales y los gobiernos municipales puede quedar en abandono a esta propuesta y este compromiso país que es fundamental e interesante, habida cuenta que la vegetación, que los bosques atrapan el CO2. Entonces estamos en una actividad, en una acción de mitigación.
la acción de mitigación es que el CO2 del aire pueda ser capturado y los bosques se convierten en sumideros de carbono. Esto es un tema interesante. Además de cumplir, por supuesto, con este compromiso nacional frente a las Naciones Unidas, etcétera, creo que la reforestación y forestación genera trabajo, genera ocupación, y eso es un tema sumamente importante, y estoy segurísimo que habrían millones de jornales que podrían dedicarse a este programa nacional que debería ser la forestación y reforestación. Otro Ese es uno tema, de los problemas. ¿Y cómo podríamos solucionar los principales problemas que el medio ambiente nos ocasiona, como por ejemplo el cambio climático? justamente los compromisos país frente al panel intergubernamental de cambio climático, porque Perú es miembro, obviamente ha aprobado, por ejemplo, la Ley General del Cambio Climático y su reglamento correspondiente. Ese reglamento mandata a los gobiernos regionales, a los sectores, es decir, a los ministerios y a los gobiernos municipales, que consideren que todo proyecto de inversión, un proyecto de inversión es importante señalarlo, utiliza fondos del erario nacional, por un lado. Y segundo, debe servir para satisfacer las demandas poblacionales insatisfechas. Por lo tanto, procura de que un proyecto que se ejecute en cualquier escenario territorial debe conducir a la mejora de la calidad de vida y bienestar de la población. Bajo estas características, dice la ley y su reglamento que debe ser involucrado, incluido la variable cambio climático y la variable ambiental en esos proyectos de inversión. Por lo tanto, destinar un porcentaje de ese presupuesto en el proyecto de inversión para temas ambientales, de modo que utilicen tecnologías que sean ambientalmente compatibles, que sean menos contaminantes y obviamente que procuren generar un cambio importante en el sistema y en la calidad de vida de las poblaciones donde se implementan estos proyectos. De eso se trata aquí entonces el compromiso país frente al escenario de cambio climático. Pero eso supone, mi querido Eduardo, que deberíamos tener una especie de políticas públicas para aplicarlo en todo el país, no solamente suscribir convenios internacionales, sino la decisión de hacer los cambios en el país. En efecto, la ley sobre cambio climático y su reglamento señalan de que los organismos competentes, Ministerio del Ambiente, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por ejemplo, y por supuesto los gobiernos regionales y las municipalidades tienen que contribuir con esos objetivos del milenio por un lado y los compromisos país a nivel territorial en nuestro país. Consecuentemente, aquí no escapa ningún sector, ningún nivel de gobierno nacional, regional o local respecto de estas políticas públicas que deben de tangibilizarse en proyectos de desarrollo y contribuir, por supuesto, con un proyecto de menor emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el metano y el CO2. ¿Eso qué significa? Que deberíamos asumir no solamente compromisos, sino también la población debería estar comprometida, la población debería estar integrada para desarrollar precisamente todos estos proyectos. La educación ambiental es un instrumento, una herramienta sumamente interesante. Y quiero poner aquí dos ejemplos muy simples, pero que están vinculados a estos temas de compromiso país. Por ejemplo, cuando el gobierno regional o el gobierno local tiene proyectos, por supuesto, de inversión vinculadas a forestación y reforestación, es decir, a recuperar las áreas degradadas, lógicamente las comunidades, los voluntarios, etcétera, pueden participar directamente. Y hace un rato decíamos que los temas de forestación y reforestación generan trabajo, generan ocupación, generan ingresos, dinamizan la economía local y estamos apostando por un futuro más sostenible. Un segundo tema, un segundo ejemplo, está referido obviamente a lo que es el reciclaje, la recirculación, el reuso de los residuos sólidos domiciliarios. Aquí, lógicamente, otra vez, la educación ambiental y la responsabilidad municipal es importante, a efecto de que podamos enseñar la segregación en el origen, es decir, en el domicilio. Ya felizmente algunas municipalidades distritales han tomado esta acción como suya, es decir, es interesante y un día vienen a recoger los residuos putrescibles
y les señalan, por supuesto, a los dueños, a las amas de casa que segreguen los residuos putrescibles porque vamos a venir, por así decir, un martes o miércoles. Por lo tanto, solo el miércoles o solo ese día se recogen los residuos putrescibles para que la municipalidad instituya e implemente, establezca una zona para la obtención de compost, que es un mejorador de suelos. Por lo tanto, esto es un tema sumamente interesante, es decir, los componentes de los residuos sólidos pueden convertirse en materia prima para producir un mejorador de suelos o compost. Esto me parece que es interesante con participación ciudadana. Para eso hay que organizarse, para eso En hay que todo caso, luchar. ¿qué es un recurso putrescible, mi querido Eduardo? Bueno, un residuo sólido putrescible son, por ejemplo, las cáscaras de frutas, todo aquello que es orgánico y que la municipalidad lo va a utilizar, obviamente a través de un proceso muy elemental y simple, que son las composteras, de modo tal que eso va a convertirse en suelo orgánico que va a volver para los parques y jardines o para cultivos o para la agricultura en general. Eso es un tema importante, habida cuenta sobre todo ahora que hay escasez en el país de fertilizantes nitrogenados. Por lo tanto, una alternativa, aunque en escaso volumen, ciertamente son los residuos sólidos putrescibles generados en domicilio para convertirlos en compost o mejorador de suelos. Creo que eso es un tema que también debiéramos de socializarla, debiéramos de hacer de que sea masivo en realidad. Un costo fijo que tienen los emprendedores, hombres de negocios, empresarios, es el, el gasto que utilizan en energía. En algún tiempo tú habías comentado, incluso habías escrito acerca de los paneles solares. ¿Por qué no usamos paneles solares? Permítame, mi estimado César, aquí comentar ese tema porque es importantísimo. El Perú, en términos de energía, es un país de diésel, de petróleo, de crudo. Y nosotros no somos un país productor de petróleo, ni siquiera lo que consumimos producimos. Nosotros importamos de Ecuador, de Jamaica, de Venezuela. El crudo que importamos de Venezuela es el crudo más sucio, tiene un alto porcentaje de azufre. Los países vecinos a nosotros, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, etcétera, tienen, por supuesto, en su combustible, en su diésel, aproximadamente 50 partes por millón de azufre. Nosotros todavía tenemos alrededor de 5,000 partes por millón. Es decir, generamos combustibles sucios. Por lo tanto, en este momento lo que estamos haciendo, mira, mi estimado César, importamos el 75% de petróleo o de crudo que consumimos y solo producimos un 25%. Pero ¿qué estamos haciendo para generar energía eléctrica en el país? Estamos quemando el gas de camisea que se produce aquí al norte de Cusco. Y en lugar de quemar el gas de camisea para generar energía eléctrica, que es lógicamente importante porque un país en pleno desarrollo requiere energía, ¿verdad? Tendemos otras fuentes limpias. La fuente limpia de acceso, por supuesto, más fácil porque Perú es un país excepcionalmente rico en ríos, en recursos hídricos. Por lo tanto, la hidroenergía es una energía más limpia, por supuesto, no es un combustible fósil, podía generar, y el potencial en el Perú es de 70,000 megavatios, y solo en la totalidad utilizamos alrededor de 5,000 megavatios. Por lo tanto, creo que estamos desperdiciando ese recurso hídrico tan excepcional en nuestro país. Ese es un rubro importante. Y hay que dejar que el gas de camisea pueda ser utilizado más bien para otro tipo de usos. Por eso aquí muchos gobiernos han venido a Cusco, inclusive han levantado, han puesto la primera piedra para la planta de fraccionamiento en Quepaciato. Por lo tanto, el gas de camisea debe ser destinado para la petroquímica. Creo que con eso podemos, digamos, industrializar el gas de camisea para fertilizantes, por ejemplo, que hace falta en el país. Nosotros seríamos un exportador de fertilizantes nitrogenados y de otra índole, por supuesto, como consecuencia del fraccionamiento de los componentes del gas de camisea.
podríamos industrializar y producir, por supuesto, diversos tipos de polímeros o plásticos en general y otras sustancias más que el país requiere en su desarrollo. Y más bien utilicemos la hidroenergía, el recurso agua, para generar energía eléctrica y podríamos ser exportadores inclusive. Además de eso, ya que hablaste tú de la energía solar, sí, el Perú y particularmente la zona andina es excepcionalmente rico en sol. A partir de ahora, mayo, junio, julio, agosto, etcétera, en Cusco tenemos no 6 horas sol, tenemos 10 horas sol desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿No es cierto? Entonces, eso es un tema sumamente interesante. ¿Y saben cuál es el potencial de energía en solar en la zona andina de nuestra patria? 6.5 kilovatios hora por cada metro cuadrado de energía solar, de solaridad. Por lo tanto, hay una fuente sumamente interesante. Todavía, por supuesto, hay que invertir en este momento, pero esa riqueza en energía solar creo que necesitamos utilizarlo y a eso lo denominamos como cambio de matriz energética en el país, utilizando hidroenergía, utilizando ciertamente la energía solar, la energía eólica, la energía maremotriz, etcétera, que son fuentes limpias, totalmente renovables en el Perú. Le recordamos a la teleaudiencia que estamos con Eduardo Gil Mora. Él es un experto en temas biológicos y también medioambientales y en este momento lo estamos entrevistando precisamente por esta semana del ambiente que se celebró el Día del Ambiente hace unos días. Entonces, Eduardo, otra pregunta que tiene que ver con la problemática y protección del medio ambiente, tiene que ver con la fauna y flora, que la estamos destruyendo o ya la hemos destruido. Por ahí ya se sabe que el guanaco, el oso polar y otros animales están en extinción o ya desaparecieron. ¿Qué nos Sí. está pasando? Una cosa interesante en este contexto del que tú inicias este diálogo es que efectivamente una de las mayores razones y causas fundamentales para que haya especies en peligro de extinción, sea flora o de fauna, es la destrucción de hábitats. ¿Cómo se destruye este hábitat de estos organismos, tanto vegetales como animales? Es como si alguien viniese y nos destruyese la casa en que vivimos. Entonces, o migramos o en su defecto desaparecemos. Entonces, camino a la extinción. ¿Cuáles son esas principales actividades que generan destrucción de hábitats en nuestro país? Uno, la deforestación. Segundo, incendios forestales. Tercero, urbanización. Cuarto, por supuesto, la agricultura migratoria que tala, que quema, que incendia los bosques para ganar un espacio de terreno. Y, por supuesto, las construcciones viales que no consideran la variable ambiental. Creo que eso es un tema sumamente interesante y habida cuenta de que en este asunto hay que señalar que Perú es un centro de origen de muchas especies que consumimos nosotros. Miren, el 65% de la agricultura nacional depende de los recursos genéticos nativos. Y esto es un dato, por supuesto, formal que lo ha trabajado muchas instituciones, entre ellos, por supuesto, el Ministerio de Agricultura todavía, el 2015, el 2017. Y podemos decir algunas cosas que son muy resaltantes. El Perú posee 787 especies alimenticias conocidas. Entonces hay una excepcional riqueza en términos de diversidad vegetal en este caso. Hay 1.300 plantas utilizadas en medicinas. Entonces, creo que aquí podemos señalar y decir que la economía nacional depende en más del 60% de la biodiversidad en la producción agrícola, en la producción pesquera, en la ganadería, en la forestal, en lo industrial, etcétera. Esto es interesante entonces especificarlo. Creo que aquí a veces utilizamos el PBI como un indicador de crecimiento en efecto, pero la actividad agrícola y pecuaria en el país, hay una cosa que es importante. Si bien es cierto que contribuye, por supuesto, un PBI menor a la minería, sin embargo, la agricultura, la actividad agrícola y conexos generan trabajo para más del 65% de la población económicamente activa. La minería, por su parte, genera un mayor PBI al país, pero solo da ocupación y trabajo a menos del 1% de la PEA.
Por lo tanto, este país es agrícola por un lado, es minero por otro, alguien dirá que es forestal, porque tenemos 73 millones de hectáreas de bosques en el país, fundamentalmente en la Amazonía. Entonces, hay rubros interesantes de la actividad económica que están vinculados a la diversidad biológica, mi estimado César. Por ejemplo, el turismo. El ecoturismo permitió que el 71% de los turistas que llegan al Perú realicen actividades vinculadas a la naturaleza, a las áreas naturales protegidas. Aquí CERNAM, por supuesto, el órgano rector, y debiera promover un poco más este tema. La industria alimenticia. El mar peruano nuestro, que es excepcionalmente rico, produce aproximadamente 400.000 toneladas métricas de pescado y mariscos al año. El lago Titicaca produce 4.000 toneladas año de pescado. Por lo tanto, esto es un tema interesante. Inclusive, hay datos importantes respecto al consumo de carne de alpaca. Por ejemplo, se consume alrededor de 300.000 animales, cabezas de alpaca en el país. Y esto es importante. En la Amazonía se consumen 80.000 toneladas año de pescado y 15.000 toneladas de carne de monte. Entonces, creo que en el tema de el uso de diversidad biológica en la actividad alimenticia, en la seguridad alimentaria, es sumamente importante, y creo ahora más que nunca hay que echar la mirada a este rubro que es sumamente importante e interesante, ciertamente. Ahora, de otro lado, tenemos recursos, como antes decíamos, el río, no solamente para la generación de energía eléctrica, sino para irrigación. Entonces, la zona andina nuestra es una zona interesante, porque aquí se generan los ríos que van tanto a la cuenca del Atlántico como a la cuenca del Pacífico. Obviamente, los grandes proyectos de riego como Chavimochis, como Gallito Ciego, etcétera, son importantes. Está bien, haciendo trasvases de ríos de la zona andina o de la Amazonía hacia la costa para generar productividad y trabajo. Me parece bien, pero endeuda al país. Y eso, a pesar de que beneficia a un gran grupo de personas, agricultores en el norte, etcétera, en la costa, lo pagamos todos. Creo que con justeza el Perú, el gobierno, el Estado debiera invertir también en proyectos de riego en la zona andina. Aquí están los mejores suelos. Aquí se encuentran, por supuesto, las pasturas que sustentan a más del 40% de la ganadería nacional. Por lo tanto, y quiero poner solamente un ejemplo. Aquí en Cusco tenemos solo en una provincia, en Espinar, 300.000 hectáreas de pasturas que podrían ser productivas todo el año si es que tuviese riego. Y la tecnología de riego puede regar hasta zonas con pendientes del 40%. Y hay suficiente agua que requerimos almacenarla para utilizar en riego en la época de secas. Consecuentemente, aquí hay una excepcional riqueza en el país que necesitamos utilizarlas adecuadamente y impulsando el desarrollo, impulsando y dinamizando la economía campesina, la economía agrícola, etc. Solo en agricultura, si es que se impulsa tendríamos más de 2 millones de puestos de trabajo. Y además, por supuesto, solamente en producción. No estamos hablando de comercialización, de mercados, de transformación, de valor agregado, etcétera, etcétera. Y eso es un tema sumamente importante. Creo que el país, los gobiernos debieran de echarle una mirada a este rubro tan importante que da ocupación a más del 65% de la PEA en el país. Eso es Se confirma importante. entonces que la diversidad biológica que tiene el Perú, esa diversidad en todos los sectores, nos genera no solamente dinero, sino genera empleo. Sí, genera trabajo, que eso es fundamental e interesante en realidad, y preocupación de todos. Creo que el gobierno actual, en lugar de dar bonos y que no alcanza sino una semana, 15 días, debiera generar trabajo. Y aquí hemos explicado dos cosas. Uno, agricultura. Segundo, forestación. Miren ustedes, en el Perú necesitamos lo que comúnmente denomino yo proyectos de desarrollo. ¿Cuáles son esos proyectos de desarrollo? Y voy a hacer mención solo a dos. Uno, riego. Canales de irrigación, represas, por supuesto, para que puedan impulsar una actividad tan importante como es el riego. Con riego, la producción se incrementa.
con riego se genera obviamente oportunidades para el desarrollo en el sector agrícola. Y segundo, como hemos explicado, ciertamente creo que son impulsar la forestación y reforestación a efecto de recuperar los suelos erosionados que tenemos en el país. La agricultura puede generar más de 2 millones de puestos de empleo en realidad. Entonces, esto es un asunto sumamente importante porque hay objetivos sumamente interesantes en lo que corresponde a la agrobiodiversidad que tiene nuestro país, habida cuenta de que es una zona de especies que han ido cultivándose, han ido adaptándose, han ido, por supuesto, diversificándose también en lo que corresponde a tantas variedades y especies, los tubérculos. Solamente en papa tenemos 3.000 variedades de papa. Entonces, es excepcional esto. Lo que hay que hacer es de que se incremente la producción por unidad de área y eso será sumamente importante, mi estimado César. Bien, no solamente hoy día, sino en otras oportunidades vamos a tener tu valiosa contribución, Eduardo. Te agradecemos a nombre de la Organización Internacional de Emprendedores, OIDE, y simplemente muchas gracias y hasta cualquier otro momento en el cual entrevistemos sobre estos temas que tienen que ver mucho con el desarrollo social del Perú. Amigos televidentes, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy y les recordamos que se suscriban a nuestro canal, siempre por OIDE Digital TV en el programa Liderazgo Emprendedor. Les habló César Sánchez Martínez. Gracias, Eduardo. Muchas gracias y un cordial saludo, un abrazo a todos. Felicidades. OIDE Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.